Pues aquí estoy de nuevo hasta que Dios quiera. Estoy tratando de reciclar algunas de las cosas que dije en ese video que hice en inglés que se perdió. Así que se puede también utilizar eso en este contexto de Radio María Perú. Santa Teresita del Niño Jesús, que en inglés le llaman la pequeña flor, pero en verdad tenía una voluntad de acero, ¿no? Y la historia de ella que yo estaba contando, y quiero seguir un poco hablando de eso, es de una niña de una familia muy católica, conservadora. El padre, un santo varón, no muy emprendedor, que digamos, era joyero, y la madre hacía, creo que se llama brocado, ¿no? Estas telas muy finas, y tenía una empresa, un pequeño negocio familiar, pero que ganaba muy bien, muy buen dinero. Y era severa, era un poco seca, un poco dura. El padre y la madre son santos hoy en día, canonizados. Y, y la madre se puede decir que trabajó hasta que se murió cuando Teresita tenía 4 años. Teresita siendo la más joven. Entonces trabajó tanto que le dio cáncer. Bueno, no sé si sería por el trabajo, pero su salud no era buena. Le dio cáncer de la mama, del seno, y se murió. Y eso fue un trauma enorme para Teresita. Eh, Tenía sus hermanas, especialmente Paulina, la segunda, y el papá que la trataba, que le decía que era su reina, ¿no? Pero se volvió muy llorona y muy sensible y no quería tratar con mucha gente fuera del círculo más íntimo. Y así siguió la cosa hasta se enfermó físicamente de esa neurosis, ¿no? Entonces, por eso yo me leí un libro que es muy interesante en francés, no sé si existe en español, La verdadera infancia de Teresa de Lisieux, de este autor sacerdote Jean-François Assis, que es duro, es muy crítico. Él no anda con ninguna hagiografía bonita de los santos, ¿no? Vida y milagros y tal y cual, sino que él, una mirada muy crítica, en el sentido científico, vamos a decir, incluso con un poco de escepticismo, analiza toda la situación de Teresa, toda la situación incluso política de Francia en esa época. Y entonces realmente era una neurótica, ner, vaya, Neurosis y Santidad es el subtítulo. Y entonces es muy niña, muy inmadura, ¿no? Y tenían esta costumbre cada Navidad o Nochebuena de darles regalos. Y un día, esa famosa conversión de Teresita, ¿no? Una noche, un día después de la misa de gallo, ¿no? Pues Teresita, subiendo las escaleras de su casa, oyó al papá decir: gracias a Dios que este es el último año de estas boberías, niñerías. Está ya bastante grandecita. Y eso anteriormente la hubiera hecho derretirse en lágrimas, ¿no? Y sin embargo, algo pasó, una gracia de Dios, que la endureció, le dio una determinación muy grande de superarse a sí misma, de bajar como si no hubiese oído nada.
y tenía 14 años, si no mal recuerdo, es la conversión que muy pronto después ya quiere entrar al Carmelo de Lisieux, de su pueblo, a los 15 años. Y tuvo que hacer algunas luchas y cosas así para eh, em, que le dieran permiso de entrar a los 15 años al Carmelo. Ya estaban dos hermanas de ella en el Carmelo. Se quedaron otras dos con el padre viudo, Celine, que mi padre conoció. Las hermanas de Terés vivieron muchísimos años, hasta los años 40 y 50 del siglo XX, ¿no? Entonces mi padre, que vivió en Francia con su primera esposa venezolana, que murió antes de casarse con mi mamá, mi papá, se murió la esposa. Pues mi papá, por alguna razón, muy devoto de Santa Teresita, aunque no era un hombre de gran religiosidad ostentosa, ni era un temeroso de Dios, pero no era un gran, esto que digamos, muy católico ni nada de eso, pues conoció a Celine. Los que vean esto en video, pues tenía esta imagen muy extraña, porque casi todas las pinturas de Teresita son de su hermana Celine, Genoveva, de Jesús o de la Santa Faz, creo que se puso cuando entró al convento, y también era fotógrafa. Entonces hay muchas fotos de Terés hechas por su hermana. Pero esta imagen particular no la he visto nunca. Es el modelo clásico, pero la misma imagen nunca la he visto. Mi papá la tenía en su oficina toda la vida, oficinita en la casa que tenía. Y cuando murió, yo recogí muchas cosas de mis padres, de mi mamá, de mi papá, etcétera. Recuerdo, los dos murieron casi uno después del otro, hace muchos años. Y pero esta se perdió, esta imagen se perdió. 30 años después, la primera esposa de mi hermano la encontró en el garaje y se la dio a mi hermano, que yo digo, restituyó a mí, porque en verdad el indicado de tenerla era yo. Y le compré un marco y la tengo, obviamente, ¿no? Yo tomo eso como uno de los signos de el dedo de Dios. A veces nos hace esperar mucho, 30 años, igual que yo no conocía a quién era mi mamá realmente en la profundidad de su alma hasta 30 años después, en el 2004, 30 años después que murió en el año 1974. Entonces, son los signos de la presencia de Dios que, pues, nos animan en este camino tan duro, ¿no? Yo estaba pensando en Abraham, quiero hablar un poco de Abraham. Muestro esta imagen también en video. Esta sí es la imagen clásica, pero la razón que la muestro es que me la dieron en México y por alguna razón la obtuvo mi hermanito Carlos, el más joven, el que nació en Estados Unidos, y puso amor de la familia, papi, Luis, Luisa, Terry y Carlos, yo, pobrecito. Huérfano a los 10 años de la madre, huérfano apenas cumplido 12 del padre. Muerto violentamente en las calles, en los tiroteos de Miami de los años 80, a los 24 años, a la misma edad que Teresita. Entonces, la vida es un ir y venir de sufrimientos y de cosas, ¿no? Teresita famosamente dijo, yo voy a pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra.
y aquí hay una imagen, yo no sé ni de dónde viene, pero ella ciertamente representa el aferrarse a Dios, apegarse a Dios, pegarse a Dios, venga lo que venga, con una espiritualidad, un camino de infancia espiritual que puede parecer algo caramelado, pero es bien, bien duro y a la misma vez es un camino de confianza total, la confianza del niño. Ella era devota del niño Jesús, porque la pequeñez era lo que ella quería conservar y cultivar, pero una pequeñez no infantiloide, sino de confianza, de modo que siempre se obedece a Dios en todo, todos los detalles. Era, incluso cayó en escrúpulos por un tiempo, lo superó en la confesión. Un confesor le dijo, se me olvida ahora el nombre de él, pero le dijo, tú nunca has, yo te declaro que nunca has pecado mortalmente. Ella se alegró mucho de eso, pero se crió en un ambiente muy católico, de verdad, amor a los pobres, sencillez, caridad, etcétera, y con ese tipo de fundamento, después se entra al Carmelo, que le pidió permiso al papá. Aquí ven una imagen de, creo que es Le Buissonnet, donde vivían ellos en Lisieux, pidiéndole permiso en Pentecostés al papá de entrada al Carmelo, y el papá había permitido a todas las hijas entrar a la vida religiosa, ¿no? Y dice ella que cuando entró al Carmelo no tenía ninguna ilusión sobre las dificultades que iba a encontrar. Ella aceptaba los objetos rotos, aceptaba la comida menos buena, aceptaba que la compañera le tomara toda la sidra, o más de la sidra de lo que le pertenecía. Iba hacia las monjas que le caían peor. Y la gente decía, esta muchacha no tiene ni gustos, porque no se sabe, a todas trata con cariño, pero trata con cariño a las más pesadas, ¿no? Es decir, una inmolación total. Ella se veía como el niño, el juguete del niño Jesús, que el niño Jesús, si se cansaba del juguete, lo guardaba en el closet y lo olvidaba solito hasta que le diera la gana al niño Jesús de retomar su juguete. Así que esta es la espiritualidad de esta santita tan carina, como dicen los italianos, ¿no? Con eso voy a parar, pero creo que tendré que seguir mañana sobre estos temas.